La sargento Rachel Thompson y su equipo de francotiradores de 3 personas llevaban 73 horas atrapados en su puesto de observación de montaña cuando la ventisca finalmente empezó a amainar. Habían sobrevivido gracias a la nieve derretida y las raciones de emergencia, mientras mantenían la vigilancia durante la peor tormenta invernal en décadas. Su radio llevaba muerta desde la hora 12, la extracción era imposible y el calor corporal apenas les impedía la hipotermia. Pero cuando el viento amainó y la visibilidad volvió, Rachel detectó un movimiento a través de su mira que le heló la sangre más que el aire ártico que los rodeaba. 12 soldados enemigos con camuflaje invernal buscaban sistemáticamente su posición. La caza estaba a punto de comenzar, y su equipo estaba a punto de descubrir que a veces estar atrapado no es una desventaja. Es una emboscada a punto de ocurrir. La estación meteorológica abandonada a 2.540 metros de altura les había parecido la cobertura perfecta cuando el equipo de francotiradores de 4 personas de la sargento Rachel Thompson estableció su puesto de observación hacía 73 horas. La estructura de hormigón proporcionaba protección contra el viento y ocultamiento de la observación enemiga, a la vez que ofrecía un campo de tiro despejado a lo largo del valle, donde los informes de inteligencia indicaban que fuerzas hostiles transportaban suministros a través de pasos de montaña. El equipo de Rachel estaba formado por especialistas seleccionados para misiones de reconocimiento prolongadas en condiciones extremas. El cabo Marcus Chen se desempeñó como observador y especialista en comunicaciones. Su experiencia técnica era esencial para el mantenimiento del equipo en condiciones ambientales adversas. La sargento Amanda Walls se encargó de las tareas de francotirador secundario y de las responsabilidades médicas del equipo. Su experiencia en combate incluía 3 despliegues previos de guerra invernal. Soldado de primera clase. David Rodríguez gestionó la logística y la seguridad, responsable de mantener su perímetro defensivo y garantizar la funcionalidad del equipo a pesar del mal tiempo. La misión había sido sencilla: establecer un puesto de observación, supervisar las rutas de suministro enemigas y proporcionar información sobre patrones de movimiento hostiles a través del terreno montañoso que conectaban las fortalezas enemigas con las posiciones operativas avanzadas. La duración estándar era de 72 horas, con la extracción programada independientemente de las condiciones meteorológicas o los desarrollos tácticos. Pero la naturaleza tenía otros planes. La ventisca azotó 6 horas después de su inserción, transformando la misión rutinaria de reconocimiento en una dura prueba de supervivencia que puso a prueba todos los aspectos de su entrenamiento en clima frío. Los vientos superaron los 96 km por hora, mientras que las temperaturas descendieron a menos 30 grados centígrados, lo que creó condiciones que imposibilitaron la comunicación y los intentos de extracción, un suicidio para las tripulaciones de los helicópteros. Las comunicaciones están completamente interrumpidas, informó Chen mientras intentaba restablecer el contacto por radio con las operaciones de la base a través de equipos que habían estado luchando, sin éxito, contra la acumulación de hielo y la interferencia electromagnética creada por la tormenta. La antena está enterrada bajo 1,2 metros de nieve. Los sistemas de respaldo están completamente congelados y la comunicación por satélite está bloqueada por las condiciones atmosféricas. Rachel analizó esta información mientras calculaba el plazo que determinaría si su equipo sobrevivía al aislamiento. Los protocolos de emergencia exigían la extracción en un plazo de 96 horas, independientemente de las condiciones meteorológicas. Pero la intensidad actual de la tormenta imposibilitó las operaciones con helicópteros hasta que la visibilidad mejorara y la velocidad del viento disminuyera a niveles manejables. ¿Cuál es nuestra situación de suministros?, preguntó Rachel mientras revisaba el manifiesto de equipo que determinaría su capacidad para mantener las operaciones hasta que la extracción fuera posible. Raciones para 6 días si mantenemos una disciplina estricta, informó Rodríguez mientras inventariaba los suministros de alimentos que se habían calculado para una misión estándar de 72 horas en lugar de un escenario de supervivencia prolongada. El agua no es un problema con tanta nieve, pero el combustible para la calefacción es fundamental. Tenemos quizás 18 horas de operación continua antes de empezar a racionar la calefacción.
Walls revisó los suministros médicos mientras evaluaba la condición física del equipo, lo que determinaría su capacidad para mantener la efectividad en combate en condiciones que exigían la resistencia humana al límite teórico. Todos mostraban signos tempranos de estrés por frío, pero nada crítico aún. La temperatura corporal central se mantiene estable siempre que mantengamos la disciplina térmica y compartamos los recursos de calentamiento. Los muros de hormigón de la estación meteorológica proporcionaban protección contra el viento, mientras que su posición elevada ofrecía ventajas tácticas que podrían resultar esenciales si las fuerzas enemigas descubrían su ubicación. Pero el mismo aislamiento que la hacía perfecta para la observación también la convertía en una trampa si las circunstancias impedían la extracción según el cronograma previsto. Mantenemos las rotaciones de guardia normales y el mantenimiento del equipo, decidió Rachel mientras establecía protocolos que preservarían la efectividad del equipo durante el aislamiento prolongado. 2 horas de guardia, 4 horas de descanso, revisiones continuas del equipo para evitar la acumulación de hielo en las armas y la óptica. La primera noche puso a prueba su preparación y equipo en condiciones que excedían los escenarios de entrenamiento. El viento aullaba a través de las grietas en los muros de hormigón mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas que servían de miradores y salidas de emergencia. Los miembros del equipo compartían sacos de dormir y calor corporal, manteniendo el mínimo calor necesario para prevenir la hipotermia. Podría resultar fatal sin capacidad de evacuación médica. Chen trabajó continuamente para mantener el equipo de comunicación, que representaba su única conexión con el mundo exterior, con la esperanza de una extracción oportuna. La formación de hielo en los elementos de la antena creó problemas que requerían atención constante, mientras que los sistemas de baterías luchaban por mantener la potencia de salida en un frío extremo que redujo la eficiencia eléctrica en un 40%. Operaciones de la base. Esto es Frost 7 Alpha. Chen transmitió durante un breve periodo cuando las condiciones atmosféricas permitieron una propagación de señal débil. Día 1 completado. Estado del equipo verde. Condiciones meteorológicas severas pero manejables. Solicito actualización del estado de la extracción. La estática llenó sus auriculares mientras la interferencia atmosférica impedía la recepción clara de las transmisiones de respuesta. Ocasionalmente, fragmentos de palabras indicaban que las operaciones de la base intentaban comunicarse, pero los mensajes completos seguían siendo imposibles debido al caos electromagnético creado por las condiciones de la tormenta. Para la hora 36, el equipo de Rachel se había adaptado a una rutina de supervivencia que equilibraba la conservación de recursos con la preparación operativa. Establecieron un programa de calefacción que preservaba el combustible a la vez que mantenía la temperatura corporal central. Crearon un sistema de racionamiento de alimentos que garantizaba la nutrición sin agotar los suministros de emergencia y desarrollaron procedimientos de mantenimiento de equipos que evitaron que los sistemas de armas quedaran inutilizables debido a la acumulación de hielo. Visibilidad cero más allá de los 50 metros. Informó Walls durante el periodo de vigilancia de la tarde cuando la intensidad de la tormenta alcanzó niveles máximos. Velocidades del viento estimadas en 112 km por hora, temperatura de menos 35 grados centígrados, con un factor de sensación térmica que empujaba la temperatura efectiva por debajo de menos 15 grados centígrados. Las condiciones excedían los parámetros de supervivencia del personal desprotegido, imposibilitando el movimiento vehicular y haciendo que las operaciones aéreas fueran suicidas. Las fuerzas enemigas se enfrentarían a desafíos idénticos que impedían las operaciones militares coordinadas hasta que las condiciones meteorológicas mejoraran significativamente. Pero Rachel comprendió que su aislamiento funcionaba en ambos sentidos. Si bien la extracción era imposible, el descubrimiento del enemigo era igualmente improbable durante condiciones de tormenta que limitaban la visibilidad y el movimiento a distancias mínimas. Su puesto de observación se había convertido en un refugio de supervivencia, pero seguía siendo una posición tácticamente sólida que podía defenderse si las circunstancias requerían operaciones de combate.
Rachel aprovechó la mejor visibilidad para realizar un reconocimiento que actualizaría su situación táctica e identificaría cualquier cambio en los patrones de actividad enemiga que pudiera haber ocurrido durante el periodo de tormenta. A través de la mira telescópica de su rifle, observó el terreno del valle que había sido completamente invisible durante más de 60 horas. Walsh anunció movimiento en el sector 7, mientras mantenía la observación desde una posición secundaria que proporcionaba un ángulo de vigilancia diferente en las rutas de aproximación al valle. Rachel ajustó su mira a las coordenadas que Walsh había identificado mientras sentía la oleada de adrenalina que experimentan las tropas de combate al pasar del modo supervivencia al modo táctico. Alerta. Tras 73 horas de combate contra problemas climáticos y de equipo, el contacto con el enemigo representó un desafío diferente que requirió habilidades para las que se habían entrenado a lo largo de sus carreras militares. Confirmado, susurró Rachel mientras observaba a 12 figuras con camuflaje invernal moviéndose por la nieve en formación coordinada, lo que indicaba entrenamiento militar y propósito táctico. Patrulla enemiga, 12 efectivos, equipo de invierno, patrones de movimiento táctico. La formación enemiga realizaba una operación de búsqueda sistemática que abarcaba las características del terreno donde podrían establecerse puestos de observación. Su patrón de movimiento indicaba familiaridad con el terreno local y comprensión de las posiciones tácticas, lo que proporcionaba capacidades óptimas de vigilancia. Nos buscan específicamente a nosotros, observó Chen mientras estudiaba el movimiento enemigo con un telescopio que proporcionaba una observación detallada del personal y el equipo hostil. No es una patrulla aleatoria. Saben que alguien se ha infiltrado en esta zona y están realizando una búsqueda metódica. Rachel calculó el tiempo que determinaría cuando las fuerzas enemigas llegarían a su posición. El patrón de búsqueda actual continuó al ritmo observado. Aproximadamente 20 minutos antes de que llegaran a nuestra posición. Han identificado esta estación meteorológica como posible punto de observación. Walsh revisó su rifle mientras verificaba el equipo para asegurar la fiabilidad de las armas tras 3 días de exposición al frío extremo. El sistema M24 estaba operativo. La óptica estaba despejada. La munición estaba verificada y lista para el combate. Rodríguez confirmó los preparativos de seguridad mientras revisaba las posiciones defensivas que habían identificado durante la ocupación de la estación meteorológica. Se estableció la seguridad perimetral, se prepararon posiciones alternativas y se confirmaron las rutas de extracción de emergencia. Rachel analizó la situación táctica que determinaría los parámetros y las reglas de combate en las circunstancias actuales. 12 efectivos enemigos representaban una superioridad numérica, pero una posición táctica inferior, ya que su equipo ocupaba una posición defensiva elevada con campos de tiro establecidos y un conocimiento detallado del terreno local. Esto es lo que sabemos. Rachel informó a su equipo mientras las fuerzas enemigas seguían acercándose a su posición. Nos buscan específicamente, lo que significa que se confirma el compromiso de nuestra misión. Tienen ventaja numérica, pero desconocen nuestra ubicación exacta. Tenemos ventaja de terreno y posiciones defensivas establecidas. ¿Cuál es el protocolo de combate?, preguntó Walsh mientras se posicionaba en una posición de tiro alternativa que proporcionaría cobertura de flanqueo si comenzaban las operaciones de combate. Esperaremos hasta que se comprometan a tomar posiciones que impidan una retirada organizada, decidió Rachel mientras calculaba el momento óptimo que maximizaría la ventaja táctica y aseguraría la eliminación completa de la patrulla enemiga que pudiera informar su ubicación a fuerzas hostiles adicionales. A través de su telescopio, Rachel pudo observar al personal enemigo realizando operaciones de búsqueda profesionales que incluían espaciamiento adecuado, movimiento coordinado y protocolos de comunicación que indicaban un entrenamiento militar comparable a los estándares estadounidenses de operaciones especiales. El elemento líder se acercaba al perímetro del edificio, informó Chen mientras rastreaba el movimiento enemigo a través de un telescopio que proporcionaba información precisa de alcance y posición para los cálculos del enfrentamiento. Rachel controló su respiración mientras colocaba la mira en el líder de la patrulla enemiga, cuya eliminación perturbaría la estructura de
Mando y crearía confusión que su equipo podría aprovechar para eliminar al personal restante antes de que pudieran establecer posiciones defensivas o transmitir informes de contacto. Alcance de 800 metros y acercándose, confirmó Walsh mientras se preparaba para un combate coordinado que requeriría una sincronización precisa para evitar que el enemigo escapara o comunicara su descubrimiento. El líder de la patrulla enemiga se detuvo a unos 600 metros de la estación meteorológica mientras realizaba una evaluación táctica que determinaría la aproximación de su unidad al posible punto de observación. A través de su telescopio, Rachel pudo observarlo mientras estudiaba el edificio con binoculares mientras tomaba decisiones que determinarían si su patrulla sobrevivía a la misión de búsqueda. Objetivo confirmado, susurró Rachel mientras se colocaba en posición de tiro, utilizando un muro de concreto para estabilidad y manteniéndose oculta de la observación enemiga. Su dedo encontró una posición familiar en el gatillo, mientras su respiración se sincronizaba con el ritmo de disparo desarrollado durante miles de horas de entrenamiento. Objetivos secundarios identificados, confirmó Walsh mientras seleccionaba al personal enemigo cuya eliminación impediría una respuesta coordinada después del inicio del combate inicial. Chen monitoreó la comunicación enemiga mediante un equipo de interceptación que detectó transmisiones de radio, lo que indicaba coordinación con otras unidades que operaban en el área regional. Están informando del progreso de la búsqueda al elemento de mando. No hay indicios de que hayan identificado nuestra posición. Rodríguez mantenía la vigilancia de seguridad en las rutas de aproximación alternativas mientras preparaba posiciones defensivas que protegerían al equipo si las fuerzas enemigas incluían elementos adicionales aún no visibles a través de la observación primaria. El combate comenzó cuando el líder de patrulla enemigo se ubicó en una posición que le impidió organizar la retirada, exponiendo a su personal al fuego coordinado del equipo de Rachel, ubicado a lo largo de la estructura de hormigón de la estación meteorológica. Rachel había dedicado los minutos previos a calcular la velocidad del viento, los efectos de la temperatura en la trayectoria de la bala y los ajustes precisos necesarios para su Winchester Magnum 300 tras 3 días de exposición al frío extremo. El rifle se había almacenado en condiciones controladas, pero la contracción del metal y la temperatura del cañón requerían una compensación que podría marcar la diferencia entre una eliminación precisa y enemigos heridos que pudieran devolver el fuego o pedir refuerzos. Velocidad del viento, 4 nudos del noroeste. Temperatura, menos 28 grados. Alcance al objetivo principal, 612 metros, susurró Chen mientras proporcionaba datos de localización que tenían en cuenta las condiciones ambientales que afectaban al tiro de precisión a larga distancia en circunstancias climáticas extremas. La respiración de Rachel se controló al ritmo que había practicado durante miles de disparos de entrenamiento, pero este combate implicaba una amenaza que superaba cualquier escenario de entrenamiento. Su primer disparo debía eliminar la estructura de mando, mientras que Walsh, simultáneamente, se comunicaba con el personal de comunicaciones para evitar cualquier transmisión enemiga que pudiera alertar a fuerzas hostiles adicionales sobre la presencia estadounidense. A mi marca, susurró Rachel mientras apuntaba al líder de patrulla enemigo, cuya eliminación iniciaría un combate coordinado diseñado para evitar que cualquier superviviente pudiera comprometer su posición o reportar contacto con elementos de reconocimiento estadounidenses. El primer disparo de Rachel eliminó al líder de patrulla con una precisión que reflejaba un entrenamiento optimizado para condiciones climáticas extremas y modificaciones de equipo que mantenían la precisión a pesar de los desafíos ambientales que degradaban los parámetros de tiro normales. El proyectil Winchester Magnum de .30 con silenciador impactó en el centro de la masa mientras el personal enemigo se concentraba en la búsqueda de edificios en lugar de en la seguridad del perímetro. El combate simultáneo de Walsh eliminó al especialista en comunicaciones enemigo, cuyo equipo de radio representaba una amenaza potencial para solicitar refuerzos o reportar contacto con fuerzas estadounidenses. Su sistema M24 había sido preparado de forma similar para operaciones en clima frío mediante procedimientos que prevenían la formación de hielo y mantenían la claridad óptica necesaria para el tiro de precisión. 2 caídos, 10 restantes, anunció Rachel mientras cargaba el segundo proyectil y localizaba el siguiente objetivo,
cuya eliminación continuaría, alterando la organización enemiga e impidiendo una respuesta coordinada que pudiera desafiar las ventajas tácticas estadounidenses. El personal enemigo reaccionó con una disciplina táctica que confirmaba su entrenamiento militar, pero su respuesta se vio obstaculizada por la confusión sobre la dirección de la amenaza y la incapacidad de identificar las posiciones estadounidenses que permanecían ocultas dentro de la estructura de la estación meteorológica. Su camuflaje invernal les proporcionaba una excelente ocultación contra la nieve, pero no les ofrecía protección contra el fuego de fusiles de precisión desde posiciones elevadas que dominaban el terreno circundante. Chen proporcionó inteligencia táctica mientras monitoreaba las frecuencias de comunicación enemigas en busca de señales de socorro o solicitudes de refuerzo que pudieran complicar su situación táctica. Su equipo de interceptación detectó transmisiones de radio cifradas que indicaban coordinación con unidades adicionales, pero ninguna comunicación de emergencia que pudiera aportar refuerzos inmediatos a su combate actual. No se detectaron transmisiones de emergencia, informó Chen mientras rastreaba el movimiento enemigo a través de un telescopio que proporcionaba datos precisos de alcance y posición para continuar el combate. No han identificado nuestra posición ni transmitido informes de contacto a los mandos superiores. El segundo disparo de Rachel eliminó al personal enemigo que intentaba establecer una posición defensiva tras un accidente geográfico que pudiera cubrir a los miembros restantes de la patrulla. Su precisión eliminó las amenazas en secuencia, lo que impidió la organización enemiga, manteniendo la confusión sobre las posiciones y capacidades estadounidenses. El combate sistemático continuó mientras Walsh atacaba al personal enemigo que intentaba establecer posiciones defensivas organizadas, mientras que Rodríguez mantenía la alerta situacional ante amenazas adicionales que pudieran acercarse desde rutas alternativas no cubiertas por las posiciones de observación principales. Los 8 restantes se dispersaban hacia posiciones de cobertura disponibles, informó Walsh, mientras atacaban objetivos que presentaban soluciones de tiro óptimas gracias a una óptica avanzada que mantenía la claridad a pesar de las condiciones ambientales que dificultaban el funcionamiento normal del equipo. Rodríguez vigilaba las rutas de aproximación alternativas mientras preparaba posiciones defensivas que el equipo podría utilizar si la situación táctica requería desplazarse a diferentes posiciones de tiro dentro del complejo de la estación meteorológica. Su posición proporcionaba capacidad de alerta temprana contra fuerzas enemigas adicionales, a la vez que garantizaba la seguridad del equipo y los materiales de inteligencia que requerían protección. Los 8 restantes se dispersaban hacia posiciones de cobertura, informó Walsh, mientras atacaban objetivos que presentaban soluciones de tiro óptimas. Su fusil secundario proporcionó fuego de apoyo que eliminó al personal enemigo que intentaba establecer posiciones defensivas organizadas. Rodríguez mantenía la alerta situacional ante amenazas adicionales, a la vez que garantizaba la seguridad de las posiciones alternativas que el equipo podría utilizar si la situación táctica requería desplazarse a diferentes posiciones de tiro dentro del complejo de la estación meteorológica. El combate continuó con la eliminación sistemática del personal enemigo que había descubierto el puesto de observación estadounidense, pero carecía de la capacidad táctica para responder eficazmente contra posiciones ocultas que proporcionaban un campo de tiro superior en un terreno con cobertura limitada contra el fuego de fusilería de precisión. 4 restantes buscaban refugio y se desplomaban 200 metros al sureste, informó Chen. Mientras proporcionaba información sobre el objetivo que permitía un combate coordinado con el personal enemigo superviviente, Rachel ajustó su posición para obtener una clara visibilidad de tiro sobre los enemigos restantes, calculando el gasto de munición necesario para preservar recursos para posibles combates posteriores si fuerzas enemigas adicionales operaban en la zona. Su tercer y cuarto disparo eliminaron al personal enemigo restante con una eficiencia que reflejaba un entrenamiento específicamente diseñado para situaciones en las que las fuerzas estadounidenses se enfrentaban a una superioridad numérica mientras ocupaban posiciones defensivas que proporcionaban ventajas tácticas. Todos los objetivos fueron eliminados, confirmó Walsh al realizar una evaluación posterior al combate con un telescopio,
que verificó la eliminación completa de la patrulla enemiga sin supervivientes que pudieran informar sobre la posición o las capacidades estadounidenses. Chen monitoreó las frecuencias de comunicación durante varios minutos, sin detectar transmisiones de emergencia que indicaran personal enemigo superviviente u otras unidades respondiendo a la patrulla desaparecida. No se detectó comunicación enemiga. La patrulla de búsqueda parece haber estado operando de forma independiente sin procedimientos de registro programados. Rachel realizó una evaluación táctica que determinaría sus próximas acciones según la situación de amenaza actual y los requisitos operativos. El descubrimiento de la posición por parte de las patrullas enemigas confirmó que su puesto de observación estaba comprometido, mientras que un enfrentamiento exitoso eliminó la amenaza inmediata sin alertar a fuerzas enemigas adicionales sobre la presencia estadounidense. ¿Cuál es nuestro estado de extracción?, preguntó Rachel mientras consideraba las opciones disponibles en las circunstancias actuales. Chen intentó contactar por radio a través de las condiciones atmosféricas mejoradas que se habían desarrollado durante su enfrentamiento con las fuerzas enemigas. La atmósfera se está despejando, intentando contactar con las operaciones de la base. Operaciones de la base. Aquí Frost 7 Alpha. Chen transmitió a través de un equipo que finalmente logró una propagación de señal clara después de 73 horas de interrupción de la comunicación. Estado del equipo verde. Contacto enemigo eliminado. Solicito extracción inmediata. Operaciones de la base Frost 7 Alpha. La respuesta crepitó en sus auriculares con una claridad que no habían experimentado desde que comenzaron las condiciones de tormenta 73 horas antes. Helicóptero de extracción en ruta. Tiempo estimado de llegada: 30 minutos. Excelente trabajo manteniendo la posición en condiciones adversas y eliminando la amenaza enemiga. Los materiales de inteligencia que recuperaron son elementos prioritarios para análisis inmediato. La comunicación les brindó un alivio inmediato de que su prolongado aislamiento estaba terminando. Pero Rachel reconoció que el éxito de su misión iba más allá de la supervivencia, a la victoria táctica que había eliminado las capacidades de reconocimiento enemigas, a la vez que proporcionaba a las fuerzas estadounidenses inteligencia que podía prevenir futuras operaciones hostiles contra elementos de reconocimiento. Confirmaron la extracción en 30 minutos, reconoció Rachel mientras dirigía los procedimientos de preparación del equipo que garantizarían la desinfección completa del puesto de observación, preservando al mismo tiempo el material de inteligencia enemiga que requería análisis inmediato por parte del personal especializado en operaciones de la base. Rodríguez comenzó la preparación sistemática del equipo para la extracción, mientras aseguraba las armas, los dispositivos de comunicación y la documentación enemigas que podrían proporcionar una comprensión integral de los procedimientos de búsqueda hostil y las capacidades operativas que habían permitido a las fuerzas enemigas localizar los puestos de observación estadounidenses con una precisión que sugería una recopilación avanzada de inteligencia. El material de inteligencia enemiga incluye dispositivos de comunicación encriptados, mapas tácticos marcados con áreas operativas estadounidenses y documentación personal que indica la coordinación con unidades enemigas adicionales que operan en el área regional. Rodríguez informó mientras catalogaba los materiales que requerirían clasificación y análisis de seguridad inmediatos por parte de especialistas en contrainteligencia. Walsh realizó la evaluación médica final del estado del equipo después de operaciones de supervivencia prolongadas seguidas de combate que pusieron a prueba las capacidades individuales y del equipo en condiciones que excedieron los parámetros normales de entrenamiento. Su evaluación determinaría si se requería atención médica adicional al regresar a las operaciones de la base. El estado médico del equipo se mantiene óptimo, informó Walsh al revisar los indicadores de salud individuales, que mostraron una adaptación exitosa a condiciones climáticas extremas sin lesiones significativas por frío ni disminución de la efectividad en combate que pudiera afectar futuras asignaciones operativas. Chen completó la destrucción de equipos de comunicación y materiales operativos que podrían comprometer las capacidades estadounidenses si fueran descubiertos por fuerzas enemigas adicionales que realizaban operaciones de seguimiento en la zona.
Sus procedimientos garantizaron que no quedara material de inteligencia que pudiera proporcionar a las fuerzas enemigas información sobre los métodos de reconocimiento o las capacidades de los equipos estadounidenses. Todo el material operativo estadounidense fue destruido o asegurado para su extracción, confirmó Chen al realizar el último contacto por radio con las operaciones de la base para proporcionar un resumen detallado de inteligencia que permitirá una respuesta táctica inmediata a las capacidades enemigas reveladas a través de los materiales recuperados. El helicóptero de extracción llegó puntualmente, y su tripulación, navegando en condiciones climáticas mejoradas, permitió operaciones seguras en terreno montañoso, algo que había sido imposible durante el periodo de tormenta. La aproximación de la aeronave demostró una competencia profesional comparable al desempeño del equipo de Rachel durante sus prolongadas operaciones de supervivencia y combate. Resumen de la misión. Rachel dictó mientras Chen preparaba los equipos de comunicación para la transmisión detallada a los elementos de mando. El puesto de observación se estableció con éxito. El monitoreo de la ruta de suministro enemiga se completó durante las primeras 48 horas antes de que las condiciones climáticas provocaran un corte de comunicación. El equipo sobrevivió 73 horas de aislamiento por condiciones climáticas extremas, manteniéndose listo para el combate. La patrulla de búsqueda enemiga fue eliminada sin bajas estadounidenses y sin comprometer la seguridad operacional adicional. El helicóptero de extracción llegó puntualmente. Su tripulación, navegando, mejoró las condiciones climáticas, lo que permitió operaciones seguras en terreno montañoso, algo que había sido imposible durante el periodo de tormenta. Frost 7 Alpha. Aquí Eagle 64. El piloto transmitió, al acercarse a la zona de aterrizaje, que el equipo de Rachel se había preparado utilizando procedimientos de emergencia. Excelente trabajo al sobrevivir a esa tormenta y eliminar las amenazas enemigas. Vamos a casa. Cuando el equipo de Rachel abordó el avión de extracción, llevaba consigo material de inteligencia enemiga que contribuiría a una mayor comprensión de las operaciones hostiles. Si bien su exitosa misión demostró la eficacia de las operaciones especiales estadounidenses, sus capacidades en condiciones extremas pusieron a prueba tanto las habilidades de supervivencia como la competencia en combate. Tras una sesión informativa de 6 horas, Rachel informó a su equipo mientras el helicóptero ascendía a una altitud segura y rumbo a la base de operaciones. Un desempeño sobresaliente en condiciones que superaron los escenarios de entrenamiento. Cada miembro del equipo mantuvo estándares profesionales que permitieron el éxito de la misión. Chen documentó su experiencia para el desarrollo de futuros entrenamientos, a la vez que destacó las modificaciones de equipo que podrían mejorar las operaciones en climas fríos, basándose en su experiencia práctica durante el aislamiento prolongado. Walsh revisó las lecciones médicas aprendidas que podrían mejorar los protocolos de supervivencia para los equipos que operan en condiciones climáticas extremas, donde era posible que se retrasaran las extracciones debido a factores ambientales ajenos al control operativo. Rodríguez compiló un análisis táctico de los procedimientos de búsqueda del enemigo que proporcionó información sobre las capacidades hostiles y los métodos operativos que las fuerzas estadounidenses podrían contrarrestar mediante técnicas mejoradas de ocultamiento y posicionamiento defensivo. 6 semanas después, la sargento mayor Rachel Thompson recibió la estrella de bronce por su liderazgo durante las operaciones de supervivencia prolongadas que concluyeron con la eliminación exitosa de las fuerzas enemigas sin bajas estadounidenses. Su equipo recibió condecoraciones que reconocieron el desempeño individual en condiciones extremas que pusieron a prueba el entrenamiento militar frente a desafíos naturales que excedieron los parámetros operativos normales. Sin embargo, su mayor logro fue el reconocimiento profesional, más que el personal. El material de inteligencia enemiga que recuperaron proporcionó a los elementos de mando una comprensión integral de las capacidades de búsqueda hostil y los procedimientos operativos que permitieron el desarrollo de contramedidas para proteger futuras misiones de reconocimiento. Sus 73 horas atrapados en la ventisca se transformaron de una dura prueba de supervivencia a una victoria táctica que demostró la efectividad de las operaciones especiales estadounidenses en condiciones que desafiaban la resistencia humana,
a la vez que exigían un rendimiento en combate que superaba las capacidades enemigas mediante entrenamiento, equipo y disciplina profesional que permitieron el éxito cuando las circunstancias exigían la máxima efectividad individual y de equipo en condiciones imposibles. La estación meteorológica donde sobrevivieron 3 días de clima extremo, manteniéndose preparados para el combate, se convirtió en un símbolo de la capacidad militar estadounidense para operar eficazmente en cualquier condición, logrando el éxito de la misión mediante la adaptación, la innovación y la determinación, superando las contramedidas enemigas y los desafíos ambientales que habrían derrotado a personal menos preparado. El liderazgo de Rachel Thompson durante operaciones de supervivencia prolongadas, seguido de un exitoso combate, se convirtió en un caso de estudio en programas de entrenamiento militar que demostraron la integración de las habilidades de supervivencia con la competencia táctica, demostrando que los equipos de operaciones especiales estadounidenses podían mantener la efectividad en condiciones que excedían las limitaciones humanas normales mediante un entrenamiento que los preparaba para él. Éxito cuando el fracaso significaba su propia muerte. Y la sesión de operaciones que protegían los intereses estadounidenses mediante la excelencia individual aplicada en condiciones que desafiaban todas las limitaciones, excepto la determinación de triunfar, independientemente de las circunstancias o la oposición que intentara impedir el cumplimiento de la misión. Gracias por ver. Si te gustó este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.